Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a este tu programa, Solo Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana. Al igual, a partir de las 11 de la mañana, nos puedes mirar en nuestro canal de YouTube, en Solo Encuentro Feminista. En la voz les saluda con mucho gusto y con un poco de frío, Toika. También saludamos a nuestro equipo técnico, Carla Redondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción de este programa. Damos la bienvenida con mucho gusto a ustedes, a nuestro querido público que nos acompaña semana a semana. Sean bienvenidos, bienvenidas, y en esta ocasión les tenemos una grata charla interesante y además de mucha formación. Este será un encuentro donde nos compartirán conocimientos, hablaremos de un tema que está presente, vigente en el constructo de la educación, y para ello damos la bienvenida con mucho afecto, con mucho cariño, al maestro Napoleón Chávez Suárez. Maestro, buenas noches, buenos días. Muchas gracias, muy buenas noches. Toika, muchas gracias a todo el equipo, ¿no? Por la invitación, Gracias. Saludamos a veces buenas noches, buenos días, porque los jueves se transmite este programa en la noche y el domingo en la mañana. Okay. Entonces, pues estamos en los dos horarios. Pues bienvenido, como es un gran gusto tenerte por acá, maestro Napoleón. Quiero presentar al maestro Napoleón. Él es Napoleón Antonio Chávez. El programa de hoy se titula Aprendizaje basado en proyectos. Él es autor de una publicación que se llama así, Aprendizaje basado en proyectos, conceptos ante su implementación. Y les comparto quién es él. Es doctor en pedagogía por la UNAM, es académico de la maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional, en la UPN, aquí en la Ciudad de México. Él es asesor de tesis y autor de diversos artículos en materia de formación docente. Ha participado en órganos colegiados y de evaluación docente e impartido cursos de actualización como modalidad de la titulación en la licenciatura de educación preescolar de la UPN. Y tuvimos el agrado de conocerle, pero también de conocer esta obra y la presentación, estuvimos en la presentación de este libro en la Feria del Libro del Zócalo, donde conocimos el material y resulta interesante, es un tema de actualidad, es un tema que nos hace pensar en tantas cosas, desde cuestiones de política, desde cuestiones sociales, desde cuestiones de metodología, etcétera. Así que entonces por eso es que hoy nos acompaña el maestro Napoleón Chávez Suárez. Este libro tan interesante, esta publicación, ¿qué te lleva a, a hacerlo? ¿Qué te hace pensar en que es necesaria una publicación de este tipo? Sí, claro. Insisto, bueno, de antemano reitero, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, ¿no? Pues de poder difundir nuestro trabajo. Híjole, bueno, pues son bastantes cosas, ¿no? De entrada, bueno, yo creo que el motivo principal que nos animó como a publicarlo, ¿no? Pues se originó sobre todo en el marco de una tesis de doctorado, ¿no? Justo de la tesis que hicimos por ahí en el doctorado en pedagogía de la UNAM. Y pues fue como una trayectoria, o sea, muchas veces, ¿cómo decirlo? A veces uno como que hace las cosas, vamos, son cosas de estas cosas que se dan como sin querer, ¿no? Me explico, porque en un principio la intención del trabajo de tesis era
darle continuidad a algo que sea educación de adultos, ¿no? Sobre cómo se trabajaba en espacios como el INEA, ¿no? Esta cuestión de la formación docente en espacios como el INEA, ¿no? Esta cuestión de la educación de adultos, ¿no? Pero pues justo, o sea, por paradojas y por cuestiones de que a veces algunas cosas no se dan, ¿no? En el sentido de que, pues, yo quería como trabajar en una fundación, ¿no? Pero por circunstancias, insisto, que pues no se permitió trabajar en ese espacio. Eh, lo trabajé en una institución de educación superior, ¿no? Y entonces, a la hora de hacer como estos ajustes por parte y las sugerencias también, que le agradezco mucho a mi comité tutoral, ¿no? El que pues nos haya orientado en ese sentido, me dijeron, ¿sabes qué? Pues trabájalo ahí, ¿no? Trabájalo en la formación universitaria, ¿no? O sea, ya estás enrolado en ese espacio, y pues, ¿por qué no te animas a darle como esa orientación, ¿no? Em, y entonces es ahí donde como que se va dando ¿cómo decirlo? Como el vuelco metodológico, ¿no? O sea, se va reorientando lo que uno pensaba hacer en un principio, ¿no? Y entonces la idea fue, a ver, bueno, ok, a lo mejor ya no fue tan orientado a una idea de educación de adultos, ¿no? Bajo los lineamientos de una institución como el INEA, ni mucho menos, sino, a ver, ¿qué tan dispuesta estaba una institución como una universidad privada a, a moldarse a ciertas metodologías de trabajo como lo eran el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y pues ahí es donde dice uno, pum, ¿no? O sea, obviamente para poder como trabajar esa línea, pues uno tuvo que nutrirse, ¿no? De elementos teóricos que permitieran fundamentar esta idea, ¿no? Y es ahí donde, pues uno se da cuenta que había como muy poquita producción en ese sentido, ¿no? Eh, yo creo que también afortunadamente, o sea, hubieron varias coincidencias porque pues todo esto se da en la lógica de un cambio de políticas públicas, ¿no? Se viene abajo un modelo educativo que teníamos por competencias y viene esta propuesta justo de adaptar la cuestión del aprendizaje basado en proyectos, pero a nivel básico, ¿no? A nivel preescolar, primaria, secundaria. Y entonces, bueno, para no extenderme mucho en esta primera pregunta, cuando termino, digamos, pues digamos, esta primera investigación, ¿no? Como muy, muy somera. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en educación básica? ¿No? En este proceso de amoldamiento o en este proceso de adaptación que tienen las y los maestros respecto al aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo lo están, este, cómo lo están, cómo se están adaptando, cuál ha sido ese proceso de adaptación de las y los maestros en la educación básica respecto a esta propuesta o sea, que ya se oficializó, media vez oficializada, ¿no? Y es lo que da origen a que, pues ahora, digamos, adaptemos ese estudio que en su momento se hizo en una universidad a a un nivel de educación preescolar, primaria, secundaria, ¿no? Digamos, ahora pues, la idea es justo como lo mencionaba en la semblanza, ¿no? Es hacer como un estudio exploratorio que dé cuenta, digamos, de pues, cómo le ha ido a los maestros en este primer proceso o en este proceso de adaptación curricular, ¿no? Por ahí va más o menos la idea del documento. Sí, sí. Seguramente muchas. Ujú, claro, claro. Es que ahí viene, es que justo, ¿no? Ahí viene como un momento de, ¿cómo decir? O sea, ahí viene, digamos, en términos llanos, pues una primera definición que es bien importante, ¿no? Porque el aprendizaje basado en proyectos, voy a tratar de definirlo de la forma como más sencilla posible, implica un modelo de aprendizaje, ¿no? Que, primero, ¿no? A partir de un problema, ¿no? Determinado de la vida cotidiana, vamos a decirlo así, ¿no? Trata de darle respuesta, pero vinculando distintas áreas de conocimiento,
¿no? Vamos a decirlo de la manera como más sencilla, ¿no? Y entonces, a diferencia de cómo, voy a decirlo así, a diferencia de cómo nos enseñaban a nosotros en nuestra educación básica, ¿no? Que nos enseñaban por un lado español, por otro lado matemáticas, por otro lado ciencias, por otro lado, y que también una de las situaciones que teníamos era, pues que era un aprendizaje muy memorístico, ¿no? O sea, tenías que repetir, ¿no? 50,000 veces un dato, ¿no? Y el examen era, repite ese dato tal y como se te enseñó, ¿no? O repite ese dato tal y como, tal y como se te indicó, ¿no? Y entonces la evaluación era, si logras repetirlo tal y como se te indicó, pues la evaluación o el examen, digamos, es exitoso, ¿no? Pero si no lo logras, repetir tal y como se te indicó, pues vas a fracasar o vas a reprobar, ¿no? Lo que trata de hacer el aprendizaje basado en proyectos es, ok, ya no, o sea, no necesariamente repetir el dato, sino a partir de un problema, insisto, de la vida cotidiana, ¿no? Pensemos, la contaminación del agua. Ok, vamos a agrupar distintos conocimientos de distintas áreas, de distintas materias, a manera de, si no resolverlo completamente, resolver un problema de la vida cotidiana que esté vinculado a la contaminación del agua, ¿no? Y es ahí donde, pues, trabajamos de manera colectiva, tratamos de buscar una solución, si no que lo resuelva de manera definitiva, pero que sí por lo menos que trate de buscar propuestas que le, que le den como alguna resolución, ¿no? Inmediata. Y por eso una de las cosas del aprendizaje basado en proyectos es que busca vincular a la escuela con el contexto, con la comunidad, ¿no? Como sacar a la escuela de esas cuatro paredes del salón de clases y entonces buscar, digamos, vincularla con el entorno, ¿no? Digamos, esos son como algunos de los elementos esenciales del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Digo, hay algunos otros que a lo mejor ya en el transcurso de la charla ya podría ir como concretando, pero la idea sería como, o la idea esencial del aprendizaje por proyectos es trabajar o buscar soluciones concretas a proyectos, a problemas de la vida cotidiana a partir de vincular conocimientos de distintas áreas, distintas materias, ¿no? De alguna manera, exacto, ¿no? Exacto, porque exacto, ¿no? Porque lo que, lo que, lo que hay críticas por varios educadores, pues es que de alguna manera, pues hemos sido formados, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? Pues hemos sido educados para responder exámenes, ¿no? Una de las críticas más fuertes en la escuela es, oye, sí hemos educados para responder exámenes, para obtener documentos, para obtener certificaciones, pero ¿cuál es el beneficio que obtiene la comunidad en ese sentido? ¿Cuál es no en ese sentido? Entonces, a raíz de esto justo, viene esto que nos comentaste respecto a la educación ciudadana, ¿no? O sea, ¿qué le damos de vuelta, digamos, al mundo? ¿Qué le damos de vuelta a nuestro entorno al ser educados, ¿no? Y vendrían, por ejemplo, educadores como Freire, ¿no? Vendrían, por ejemplo, educadores como John Dewey, que nos dirían, pues es que ahí viene como el gran embrollo que tiene la educación, ¿no? O los sistemas educativos, cuando nos dicen, bueno, sí, pero más allá de retención de datos, el problema es cómo vinculamos esta cuestión entre, lo voy a decir así, espero no usar términos como muy complejos, cómo hacemos ese triángulo entre el ser, el hacer y el saber, ¿no? Y en ese sentido, pues, este sería también uno de los principios de el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? O sea, no solamente acumular conocimientos, sino también, pues, darles un sentido y darles un provecho en la vida, en la cotidianeidad, ¿no? Ujú, ujú, Sí, fíjate que a mí me da un poco, y sí te voy a hacer la pregunta, cuando te escuché yo en esta presentación en la FIL de Zócalo,
y cómo se pueden involucrar los padres con los hijos, porque siempre los padres, las madres están involucrados en las tareas, como que digo, necesitarán, estoy en la hipótesis, necesitarán de más tiempo para dedicarse a hacer tareas, necesitarán de más conocimiento, ¿no? De un bagaje cultural, en eso pienso. Antes, como tú lo decías, y me hace mucho eco cuando dices, aprendíamos de memoria, ¿no? Y sí, y la técnica de memotécnica por excelencia era la plana. Entonces hacía uno planas y planas hasta que te Ujú. lo aprendías. Y bueno, quiero comentar ahí de paso, a mí me funcionó en una ocasión hace unos pocos años, no muchos, que tenía yo que cambiar de número de celular y no me lo podía aprender el segundo número. Entonces, por cierto, estaba en una junta, pero tuve el chance de que tenía una libretita muy chiquita, no era ni tamaño esquela, más chiquita, como de bolsillo. Y me puse a hacer una plana de esas hojas chiquitas del número hasta que me lo aprendí. Me funcionó, ¿no? Yo soy de esa corriente entonces. Así aprendí. Pero no me parece, o sea, no está en mi calificar, digo, también yo conocí un poco de este método porque era justo el método para la educación para los adultos, ¿no? El método propuesto por Freire, etcétera. Pero hoy en día que está vigente, me pregunto cómo. Claro. Bueno, es que ahorita que escucho, bueno, que escucho en el planteamiento, ahí yo digo, lo divido en dos momentos, ¿no? Esta parte de la participación de padres, porque de repente parecía que cuando hacemos estos planteamientos, o cuando se hacen estos planteamientos, es como, entonces a la memoria como que la asociamos con la didáctica o con la educación tradicional, exclusivamente con la idea de la repetición, y entonces todo esto pareciera ser como si hiciéramos una división entre la educación del pasado y la educación del futuro, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que la memoria también, había espero, a ver si en su momento nos escucha, ¿no? Un maestro, Eduardo, no recuerdo su apellido, pero él nos decía, ¿no? Él me decía, es que no, o sea, la memoria no es una cosa del diablo, ni mucho menos, ¿no? Ahorita que hablas de las mnemotecnias, ¿no? Él nos decía, a ver, si hacemos, ¿no? De repente hay a quienes o se les complica la parte de la historia, o sea, a ver, espérame, si, voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, a través de ciertas estrategias, él nos decía, con el número 9 puedes hacer un recorrido por el siglo XX. Y yo no sé, ¿de quién me hablas? Sí, mira, a ver, 1919, ¿no? Termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1929, caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial. 1959, ¿no? Corrígeme si por ahí estoy dando un dato mal, espero que no. Viene el tema de la Revolución China, ¿no? 1959, Revolución Cubana, 69, el hombre llega a la luna, 89, la caída del muro de Berlín. O sea, con el 9 haces un recorrido del siglo XX, ¿no? O sea, viene esta parte de la memoria. O sea, la memoria no es una cuestión que tengamos o no tenemos necesariamente que satanizarla, ¿no? El tema es que de repente pareciera que se nos ha vendido esa idea, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, aguas, no desecha la idea de la memorización. Lo que trata de hacer es, a través de estrategias, por ejemplo, de colectividad, de trabajo en equipo, ¿no? Es, ok, aprovechar también estos otros elementos para entonces eso, ¿cómo lo podemos utilizar para efecto de encontrar soluciones a problemas concretos de la vida cotidiana, ¿no? Insisto, a lo mejor bueno, tal vez sea una impresión personal, pero o sea, en la experiencia como docente,
no sé, veo que somos una sociedad un tanto más egoísta, ¿no? Y que nos cuesta cada vez más trabajar en equipo, ¿no? Y creo que es una de las cosas a las que el aprendizaje basado por proyectos le apuesta, ¿no? Tal vez como a tratar de derivar como esas cuestiones, insisto, de egos, ¿no? De barreras, de entender de dónde, por qué y para qué surgen como ciertas diferencias que a veces y estas cuestiones de los prejuicios, de las formas, de etcétera, etcétera, que no nos permiten o que nos dificultan, ¿no? Entender por qué somos como somos, ¿no? Y es cierto esto que comentas, o sea, mucha gente me lo ha preguntado, el aprendizaje basado en proyectos es también es una varita mágica que, no, también tiene sus tiene sus debilidades y tiene sus falencias, ¿no? Eso que ni qué, ¿no? Pero creo que una de las cosas que tendríamos que valorar es que, insisto, creo que hay muchas resistencias todavía en cuanto que, y este creo que es uno de los puntos centrales del libro, ¿no? La gran mayoría de los docentes que estamos actualmente en servicio fuimos formados bajo este modelo. O sea, fuimos formados bajo este modelo de la memorización, a lo mejor en los últimos 20 años sí se empezó como a echar a andar el constructivismo, pero luego vino el modelo de las competencias, pero luego vino, ¿no? Entonces, creo que también otro obstáculo, ¿no? Con esto termino esta intervención, otro obstáculo que como que nos ha nublado la vista para tener claridad de un modelo es, lo mencionabas en un principio, es que hay un cambio muy continuo en cuanto a las políticas educativas que no nos permite consolidar como cierta visión y comprender, ¿no? Un modelo educativo cuando de repente ya viene otro, y ya viene otro, y ya viene otro, y entonces eso pues no permite el aclarar y el consolidar la perspectiva de uno de ellos. Entonces, él estaba por ahí en la exposición de la Feria del Libro, decía el doctor Manuel Gilantón, pues más bien los docentes somos quienes nos tenemos que adaptar al modelo, ¿no? Decía él usa una metáfora, decía, pareciera que somos como docentes de plastilina, ¿no? Que tenemos que adaptarnos al modelo y a la circunstancia, y entonces eso no nos permite comprender, ¿no? Como la forma o el fondo del modelo de manera cabal, ¿no? Ujú, claro. Claro. Sí, es que si tan solo, fíjense, si hacemos bueno, o sea, vamos, como una imagen, ¿no? Mental en cuanto a los últimos, ¿qué serían? Los últimos 30, 35 años, ¿no? O sea, no quiero irme a un siglo, no, o sea, y entonces viene una etapa en la que México entra o sea, de lleno a una política de corte neoliberal, ¿no? Y entonces tenemos que formar gente
o tenemos que formar ciudadanos aptos al modelo neoliberal, ¿no? Y en función de eso, pues el currículo tiene que adaptarse a las políticas de corte neoliberal, ¿no? Estos sexenios de Miguel de la Madrid, en especial la reforma de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? 1988, que mientras continuó el prismo, pues esa política fue la que perduró, ¿no? Viene una reforma en el 88 a los planes y programas de estudio, ¿no? Cambia el partido en el poder, ¿no? En el año 2000, ¿no? Y se presenta una propuesta de currículo, ¿no? Y entra, por ejemplo, algo que se llama el enfoque por competencias, ¿no? O sea, y viene un cambio entonces curricular y cambian los planes de estudio y cambian los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues los maestros tienen otra vez, o sea, tenemos que, o se tiene que, digo, en ese momento yo no era docente ni mucho menos, estaba por ejemplo en la primaria, secundaria, ¿no? Pero vienen estos cambios, ¿no? Y entra, por ejemplo, algo a lo que se le llamó, entra esta propuesta de los concursos de opción de plaza, ¿no? Y es, tengo que adaptarme a estos cambios, tengo que aprender a sobrellevar todas estas funciones. Eh, 12 años que estuvo el panismo en el poder, ¿no? Y viene una nueva reforma curricular cuando el PRI regresa a la presidencia, ¿no? Y viene algo que se llamó el nuevo modelo educativo, ¿no? Con Enrique Peña Nieto, que duró solamente 6 años, porque cuando, o sea, la constante es, cambia el partido político en el poder, cambia el modelo educativo mexicano, ¿no? Cuando llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, viene esta propuesta de deshagámonos de todo lo neoliberal y entonces viene una nueva propuesta o esto que se llama la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo, en un maestro que entró a trabajar en la década de los finales de los 80, ¿no? Y que ahorita tendría más o menos, ¿qué sería? Los 30 años de servicio, más o menos, ¿no? O sea, ¿por cuántos modelos curriculares ha transitado durante su andamiaje como profesional de la educación? ¿No? O sea, por lo menos 3, 4 reformas le ha tocado vivir, ¿no? Y entonces a eso es a lo que se refiere entonces cuando somos docentes de plastilina, que nos toca como adaptarnos el dilema es, adaptarse o morir, ¿no? Y bajo esa lógica es que cuando hablamos de esta idea del aprendizaje basado en proyectos, insisto, viene como un conflicto de fondo, porque yo me pongo, por ejemplo, en la cabeza de un normalista que acaba de egresar, ¿no? Pero que durante toda su vida, por ejemplo, o sea, imaginemos que entró a la primaria, no sé, si hago cuentas, ¿no? Entró a la primaria 2025 menos 15 años de formación, entró a la primaria en el 2000, no sé, 2010 más o menos, ¿no? Más así, ¿no? Ajá, ¿no? Entró a la primaria en el pleno del modelo de competencias. O sea, no sé si me explico. Toda su formación transitó durante un modelo curricular completamente ajeno que ahorita está en boga. Y entonces ahí es donde se hace la pregunta, entonces, ¿cómo cómo un profesional de educación que toda su vida transitó en el modelo de competencias tiene que educar bajo el modelo de la NEM? ¿No? Y ahí es donde viene como, digo, en lo particular, ahí es donde viene como ese choque, ¿no? Y a ver, si toda tu vida fuiste educado bajo ese otro modelo, por lo regular lo que solemos hacer inconscientemente, pues es replicar la forma en la que nos educaron, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas en las que de repente uno pues, trata de poner el dedo en la llaga, ¿no? Si inconscientemente solemos replicar ciertos modelos, es muy difícil desarraigar formas, modos de hacer, de pensar, sentir, bajo los cuales pues, consciente o inconscientemente nos hayan educado. Y aguas, no es que hayan sido maestros malos, que nos, no, 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 simplemente fueron formas de reproducir, ¿no? Modelos educativos este, que consciente o inconscientemente nos transmitieron, ¿no? Claro.
Híjole, bueno, es que ahí vienen cosas bien interesantes, ¿no? Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, en espacios en los cuales, pues justo tendría que ser, o tiene que ser, ¿no? Como el espacio de, em, pues digamos, de reforzamiento, ¿no? Y de, y de, en el cual pues, este modelo se tiene que, sí, se debe de anidar, ¿no? Y esta pregunta que haces, ¿no? Respecto a qué es lo que está pasando en las instituciones de educación superior, pues, híjole, tiene un montón de aristas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algo, no sé, ¿no? Esto también es una cosa que a uno le da muchas vueltas en la cabeza, ¿no? Espero, ¿no? Sin el afán de generalizar, pero es algo que es muy notorio, ¿no? Esta como disputa, ¿no? O diferencia entre la formación de normalistas universitarios, ¿no? O sea, parecía haber como una disputa, una disyuntiva entre, a ver, vamos a ver quién es mejor, ¿no? El normalista que, ¿no? Que está como vertido en la práctica o la formación universitaria, que, no, o sea, como este dilema entre la teoría y la práctica, la formación, que híjole, yo creo que a estas alturas, pues ya tendría que estar rebasado, ¿no? O sea, ya a estas alturas volvemos, es como, ¿no? Como híjole, no me viene ahorita a la cabeza como una analogía que permita empatarlo, ¿no? O sea, pero es como, ¿qué fue primero, no? El huevo o la gallina, ¿no? Que digo, si hacemos una revisión de la historia de la educación en México, pues bueno, ¿no? Ya esto ya daría como para otro debate o como para otro programa, otra revisión, pero no, yo creo que sí vuelvo a esta parte de, es que hasta dónde hemos llegado a ser egoístas con nosotros mismos, ¿no? Que se refleja en estas divisiones personales, institucionales, etcétera, etcétera. Normalistas universitarios tienen un potencial brutal, ¿no? Y en vez de estar como haciendo estas divisiones y, ¿no? Institucionales, burocráticas, tal, yo creo que en ambas instituciones se tendría que aprovechar el potencial que hay enorme, ¿no? Y más bien lo que tendrían que hacer las instituciones o las autoridades educativas es saber, vamos a aprovechar el potencial que hay en ambas instituciones para, ¿no? Para aprovecharlo en pro del sistema educativo mexicano, ¿no? En vez de como tener esa disyuntiva ahí como que por debajo del agua, pero que pues, ahí está, ¿no? Ahorita que decías esta pregunta respecto a lo que está ocurriendo en las instituciones formadoras, ¿no? Y que insisto, pues no nos lleva como a ningún buen puerto, ¿no? Ujú. Universitaria. Ujú. Sí, hasta hace unos años, bueno, tal vez cuando se dio lo de el escalafón, cuando empezó este proyecto del escalafón en la educación, el escalafón para los docentes, se decía mucho que que ya no se iban a contratar profesores
Pues afortunadamente, no, muchas gracias. Afortunadamente han habido, pues ha habido oportunidad, ¿no? De socializarlo en diferentes espacios. Se va a hacer una presentación en redes sociales de una red de la cual tu servidor forma parte, la red multidisciplinaria sobre formación y educación, ¿no? Por ahí también en próximos días, ya por ahí se estará socializando la invitación. Pero sí, afortunadamente ha sido, pues creo yo, bien recibido. Ha habido como pues, oportunidad de socializarlo, de difundirlo y pues nada, ¿no? Afortunadamente ha habido como pues buen cobijo del mismo y pues esperemos que pues digo, que haya como todavía oportunidad de hacerlo y que no sea como la última, ¿no? La última producción, ¿no? La última producción académica, ¿no? Claro, seguro que no, porque me imagino que en cada lugar donde Ok. te presentas generas. Mm, bueno, más que un modelo político, es que, claro, antes de hablar de un modelo político, creo que una cosa que, o bueno, la que soy, o lo que trato de enfatizar es la idea de la propuesta didáctica que pone en la mesa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno revisa los fundamentos de la nueva escuela mexicana, ¿no? Y la base conceptual de la cual nos habla, se habla o se enfatiza mucho la idea de las epistemologías del sur, ¿no? Y nos hablan de Boaventura de Sousa Santos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa de la cual se hace, bueno, en lo particular me interesa enfatizar o enfatizo en el documento es, ok, sí, está bien, ¿no? Las epistemologías del sur y toda esta parte, pero creo que se le hace como poco reconocimiento a pedagogos norteamericanos, ¿no? Como John Dewey y como William Kilpatrick, ¿no? Insisto, creo que Kilpatrick ha sido un pedagogo poco estudiado en el espectro educativo local, ¿no? Porque pues él es uno de los pioneros de la idea del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Kilpatrick que de alguna manera, bueno, él es egresado o él estudió en la Universidad de Columbia, ¿no? Y él nos proponía como esta idea o estas bases conceptuales, ¿no? Del ABP, ¿no? Él nos decía, bueno, el aprendizaje basado en proyectos está vinculado a la idea de la experiencia, ¿no? Y de la acción. Y en ese sentido, pues necesariamente lo articula con esta parte de la vida en comunidad y lo que él llamaba también la vida en democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que justamente él articula toda esta idea, ¿no? De solucionar problemas reales, ¿no? A partir de la participación activa y lograr de alguna manera esto que él llamaba una conciencia cívica, ¿no? Y creo que un espacio, por ahí dedico un capítulo del libro a analizar la importancia de una figura o de un espacio, digámoslo así, como lo es el Consejo Técnico Escolar, ¿no? Y aquí creo que valdría la pena hablar de qué percepción tiene la sociedad del Consejo Técnico Escolar, ¿no? O sea, porque generalmente es este espacio de último viernes de cada mes en el que se suspenden las clases y viene como una percepción negativa regularmente de, pues es que es el día de que los maestros no dan clases y van y pues, se dedican a todo menos a trabajar, ¿no? A echar café, a echar, no sé, o sea, hay una serie de representaciones que uno dice, híjole, pues no sé, ¿no? Habría que tener como un acercamiento eh, un tanto más puntual a por qué se hace el Consejo Técnico Escolar. O sea, no es una cuestión que los maestros hayan dispuesto así por voluntad propia, porque este es un espacio que se origina por mandato de la propia SEP, ¿no? Eh, y este Consejo Técnico Escolar justamente está orientado a que docentes y autoridades educativas discutan las problemáticas propias de la escuela, ¿no? Y a partir de discutir problemáticas propias de la escuela, generen en la medida de lo posible alternativas de solución, ¿no? Pero ahorita mencionabas algo bien importante, Toika, o sea,
¿qué pasa con la participación de padres de familia? ¿No? Porque a veces el consejo técnico, yo creo que es uno de los principales retos que tiene. ¿En qué medida la participación de la comunidad, entiéndase padres, madres de familia, puede complementar el espacio del consejo técnico? ¿No? ¿En qué medida la disposición de otros agentes sociales, padres de familia, organizaciones civiles, etcétera, etcétera, pues puede como amalgamar y complementar esto? Y otro de que importante, o sea, se puede criticar desde fuera lo que se hace en el Consejo Técnico, pero aguas, la misma SEP envía disposiciones y envía guías de trabajo. No es ninguna mentira, esas guías están disponibles en la red y esas guías nos dicen, a ver, estos son los lineamientos de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que discutir. Entonces, otra de las cuestiones de la nueva escuela mexicana, lo que nos dicen, ok, existe autonomía curricular, ¿no? Es decir, cada escuela es libre de tomar decisiones y de discutir qué tiene y qué no tiene que discutir, pero esa autonomía no es absoluta. O sea, esa autonomía es relativa y está limitada por hasta dónde la propia autoridad educativa permite que pues, la discusión no, se deslice, ¿no? Se bifurque a ciertas cosas, porque pues también la propia SEP envía determinados lineamientos y dice, bueno, ¿saben qué? La temática de este consejo es tal, ¿no? Es evaluación, ¿no? Sentir sobre evaluación, o la temática del consejo de este mes va a ser, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Creo que hace poco discuten apenas en uno de los consejos técnicos aspectos sobre el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Pero insisto, o sea, creo que el consejo técnico sí tiene que tener un espacio pues, de un poco más de autonomía, ¿no? Un poco más autónomo para que los maestros discutan situaciones inherentes a las... Ujú, ujú. Bueno, así para hacer un diagnóstico así de muy, mm, muy controversiales y también dispares, ¿no? O sea, hay muchos educadores, mucho tiempo estuvieron en contra de esta prueba, ¿no? Porque pues, la OCDE, como esto que se llamó el Club de los Países Ricos, o que mucha gente llama el Club de los Países Ricos, porque concentra en su gran mayoría a países de alto desarrollo económico, ¿no? O sea, Finlandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, si países miembros de la OCDE estén a la par de México, ¿no? Por ahí Colombia, ¿no? México, si no me recuerdo, Chile, ¿no? Pero de ahí en fuera, la gran mayoría de los países miembros de la OCDE son países con alto desarrollo económico, ¿no? Pero la decisión de ya no aplicar la prueba PISA por parte de las autoridades educativas mexicanas, eh, es complicado decir si es una buena o mala decisión, ¿no? Posiblemente la idea de decir, bueno, desliguémonos de este referente de los países, pues, ¿no? Con alto índice económico, porque pues, no tiene sentido como estarnos comparando siempre con
¿no? Con este club de los países ricos. Por esa parte, bueno, de acuerdo. Pero también creo que han habido decisiones de política educativa interna que, pues, eh, vamos, que han tenido efectos negativos, ¿no? En cuanto a nuestro propio sistema. Ejemplo, durante la pandemia se tomó la decisión de prohibir reprobar alumnos, ¿no? O sea, ya el sistema educativo, por lo menos a nivel básico, es, no se puede reprobar porque entonces esto, si se hace, ¿no? Los bajos índices de aprovechamiento, pues iba a tener un efecto, pues, perdón la expresión, a lo mejor, pero pues sí, iba a tener un efecto catastrófico en cuanto a índices de rezago educativo y de, no, entonces la decisión, ¿sabes qué? Nadie puede reprobar, ¿no? Pero si hacemos, pues, o sea, si tratamos de rastrear el efecto, si vemos hoy en día, hay alumnos de primaria, de secundaria, hace poco publicó una nota el periódico El Universal, hay alumnos de sexto de primaria que a los que les cuesta trabajo obtener el área y el perímetro de una figura geométrica. Y el problema es que estos alumnos ya no van a hacer examen para secundaria, ¿no? Y que estos alumnos de secundaria ya no van a hacer examen para un bachillerato porque se eliminó la prueba convivencia. O sea, ¿sí me explico? Y es donde vamos a arrastrar un rezago importante en el mediano plazo, en el corto mediano plazo. Y la pregunta que les hago a algunos compañeros o a algunos alumnos de la universidad es, yo no sé si al rato esos alumnos van a ser los futuros profesionistas, ¿no? O sea, ahí es donde vamos a tener pues un efecto inmediato de estas decisiones de política educativa que, pues van a, de alguna manera, a tener una consecuencia, ¿no? Y que entonces, pues, creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de repente en cuál es el sentido o el propósito de ciertas decisiones de política educativa, ¿no? Porque decíamos, y regreso a la pregunta del principio que comentábamos, ¿no? Respecto a los tipos de evasión, respecto a la memorización, o sea, no es mala per se, ¿no? O sea, los exámenes y las evaluaciones de ese tipo no son malos en sí mismos. La bronca es con qué intención o con qué sentido las aplicamos, ¿no? O sea, porque, insisto, cuando de repente tenemos esas decisiones de, pues, entonces, adiós la evaluación estandarizada y adiós los exámenes y entonces privilegiamos otro tipo de situaciones y por eso, con esto cierro mi comentario, tampoco significa que el aprendizaje de un proyecto sea como la panacea que nos resuelva todo la lógica del sistema educativo, porque como cualquier
su finalidad en sí es complementar esta formación ciudadana, ¿no? Complementar esta formación ciudadana, el vincularse con la comunidad, el vincularse con los otros, y lo decíamos, ¿no? O sea, la situación es cómo ha sido recibido por las y los maestros, ¿no? Que de alguna manera, pues han tenido que como asimilarla, ¿no? Así como han asimilado otras propuestas educativas a lo largo del tiempo, y dentro de ese proceso de asimilación, pues también han tenido que pasar como por, eh, pues como por ciertos sinsabores, ¿no? O sea, ¿por qué no decirlo así, ¿no? Han tenido que atravesar por procesos de validación, ¿no? De reconocimiento, pero también por procesos de, pues digamos, em, de cierto desdibujamiento, de reconocimiento profesional por otros sectores sociales, ¿no? Esto que platicábamos hace rato de, bueno, ahora, ¿qué papel juegan qué papel juegan otros actores sociales, ¿no? Como padres de familia, como la misma autoridad educativa, ¿no? Como instituciones educativas dentro de pues, esta configuración de lo que ha sido el nuevo mapa educativo del país, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que todavía estamos así como que andando en él, ¿no? Andando porque, pues, vamos a decirlo así, hay un conglomerado de intereses alrededor de lo que implica cualquier proceso, ¿no? Cualquier proceso educativo, y en esa lógica, pues estamos todavía, me acuerdo, bueno, no diría esta frase, ¿no? O sea, no hay caminos y no hacemos camino al andar, ¿no? Y pues, insisto, no creo que todavía una cosa que tenemos que, o bueno, que yo diría nos hace falta todavía reforzar, pues es el asunto de consolidar como ciertas bases teóricas, ¿no? Como ciertas bases tal vez metodológicas, pero insisto, ¿no? Pues ahí yo creo que hay decisiones, hay situaciones que pues permitirán. Muchas gracias. Así es, claro. Está disponible en la página de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, el link es algo extenso, ¿no? Pero no sé, si gustas, comparto por medio del canal de Soror, ajá, ajá, de Soror, compartimos el enlace directo de la publicación para que, pues, que igualmente quien guste
Muy bien. Gracias, Napoleón. Gracias, maestro Napoleón Chávez Suárez. Ha sido un gusto tenerte por acá. Esperamos. Muchísimas gracias.